Bienvenidos a Rumbo al Cile, un espacio de la Cancillería del Perú que difunde los ejes temáticos y temas relacionados al 10º Congreso Internacional de la Lengua Española que se desarrollará en Arequipa. El 10º Cile Arequipa tendrá lugar del 14 al 17 de octubre en diversos espacios del centro histórico de la Ciudad Blanca con actividades académicas y culturales. Nuestro invitado de hoy es el ensayista, periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, a quien hemos invitado para hablar sobre su padre, el desaparecido Nobel de Literatura don Mario Vargas Llosa, quien ha sido artífice justamente de traer a la ciudad de Arequipa el 10º Cile. Señor Vargas Llosa, sea bienvenido a Rumbo al Cile y nuevamente muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. El 11 de julio se realizó desde los claustros de la Universidad Nacional San Agustín el lanzamiento oficial del 10º Cile de Arequipa, y esa mañana se estrenó el video institucional donde se incluyó las imágenes de su señor padre, quien con voz emocionada anunciaba en el 8º Cile que se realizó en Córdoba, Argentina, el 2019, que el siguiente Cile se realizaría en Arequipa. Lastimosamente, por razones que todos conocemos, este evento se postergó hasta este año. Tal vez usted recuerde estos entretelones de cómo nació este deseo, esta iniciativa de su padre de traer el más importante evento, la cumbre del idioma español, a su ciudad natal. ¿Cómo no? Efectivamente fue en la ciudad de Córdoba, en Argentina, como ustedes saben muy bien. Este congreso se realiza cada 3 años, con la excepción del congreso anterior, que evidentemente por razones que tenían que ver con la pandemia sufrió una postergación y que se tenía que haber realizado en Arequipa, y por razones más bien de la situación interna del Perú se tuvo que llevar a España. Pero en fin, estos accidentes de ruta, en realidad todo nació en Córdoba, en el momento en que él hizo esta propuesta públicamente. Hay que decir que por lo general las propuestas se hacen de manera privada. El escenario en que se realiza el Congreso de la Lengua, el Congreso Internacional de la Lengua, es objeto, como uno puede imaginar, de muchas negociaciones, porque hay muchas ciudades en el ámbito de la lengua que quisiera ser la sede de ese gran evento, de ese gran acontecimiento. De manera que lo usual, lo habitual es que todo esto sea fruto de una complejísima negociación tras bambalinas. En el caso de la propuesta de Arequipa, aunque mi padre la había mencionado en privado a algunas personas relacionadas con las instituciones fundamentales en la organización de este evento internacional, em, cabría, yo creo, decir que en cierta forma pilló por sorpresa a una buena parte de los participantes. Es decir, nadie esperaba que él, con tanto énfasis y con tanta emoción personal, hiciera una propuesta pública de esta naturaleza en Córdoba, ¿no? Y el hecho de que la hiciera de esa forma jugó un papel, me parece a mí, absolutamente clave, porque si hubiera hecho una propuesta solamente a nivel privado, probablemente habría desencadenado una negociación tras bambalinas que quizá habría dado como resultado la elección de Arequipa, o quizá no. De manera que él, que tenía una convicción muy firme de que Arequipa debía ser la siguiente sede, prefirió hacer la propuesta tanto en privado como en público. Y en el momento en que la hizo, la acogida fue casi inmediata y fue unánime. Y se empezó, yo diría que empezó a rodar una bolita de nieve que ya era imparable, ¿no? Salvo, bueno, las circunstancias que obligaron a realizar la siguiente en Cádiz, en España, pero siempre, incluso cuando se tuvo que llevar la realización del Congreso a Cádiz, se tenía en mente que Arequipa fuera la siguiente sede. De manera que este fue un poco, pues es poco la génesis de lo que va a ocurrir ahora en octubre, y que estoy seguro que será un acontecimiento maravilloso para Arequipa, para el Perú, y también un congreso sumamente logrado.
En ese sentido también debe de emocionar a la familia. Ya conocemos algunos detalles de lo que va a ser el programa académico del 10º SILE y en ese sentido conocemos que en la sesión plenaria justamente donde va a participar el rey de España, las altas autoridades del país, de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, van a realizar justamente un homenaje en reconocimiento a la figura de su padre como académico y escritor. ¿Estará usted presente, algún otro miembro de la familia o de la cátedra Vargas Llosa en esta ceremonia? Sí, estarán presentes varias personas en representación de la familia y de la cátedra. Personal voy a ser doble, tengo lamentablemente un conflicto de fechas muy delicado, pero en fin, estoy haciendo lo posible, pero de todas maneras la familia va a estar representada y la cátedra Vargas Llosa también, que tengo el honor de presidir, nuestro director Raúl Tola estará presente, y además también quizá es una buena ocasión para anunciarles que la Casa Museo Mario Vargas Llosa, es decir, la casa donde nació mi padre el año 36 en Arequipa, en lo que entonces se llamaba el Boulevard Parra y que ahora se llama la Avenida Parra, va a tener un relanzamiento precisamente en el marco de este congreso. Tendrá lugar el día 14 de octubre en horas de la tarde. Es una casa museo que está muy acondicionada para que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan, en cierta forma, sumergirse en el mundo Vargas Llosa, porque se utilizan allí todo tipo de tecnologías modernísimas para contar una historia, que es la historia, la biografía de mi padre, su trayectoria vital, su obra, su relación con Arequipa también. Es una ciudad donde no solamente nació él, sino a la que está, digamos, vinculada una buena parte de una larga historia de familiares y de Arequipa o vivieron en Arequipa y tuvieron muchos lazos y nexos con Arequipa, de manera que todo está también recogido en la Casa Museo. Así que Vargas Llosa, como la familia Vargas Llosa, como la Casa Museo Vargas Llosa y, por cierto, la Biblioteca Mario Vargas Llosa, que está en Arequipa y que recoge su biblioteca personal, que ha ido donando a lo largo de los años. Estarán presentes en este gran congreso, en esta gran fiesta, podríamos decir, de la lengua española. Qué muy buena noticia para todos los amantes de los libros de su padre, saber que van a hacer el relanzamiento de la Casa Museo, lo que justamente se relaciona con lo que conversábamos y aquí hemos tomado muchas veces estas palabras, era de que su padre ansiaba convertir a Arequipa en una sede mundial para la cultura, ¿no es cierto? Porque tenemos por un lado estas dos acciones previas al 10º SILE, que son esta donación de más de 20.000 libros, además de medallas y otros objetos que hoy día se exhiben del patrimonio de su padre, que conforman la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, esto es del 2014, y también la llegada del High Festival Arequipa, que también su padre promovió, que en noviembre va a cumplir, pues va a llegar a su 11ª edición y donde también va a haber actividades relacionadas en homenaje a su padre. Todo esto forma parte de un mismo concepto, ¿no es cierto, Álvaro? No, en cierta forma por supuesto, es muy honroso además y muy satisfactorio para la familia y el padre sea objeto de sendos homenajes tanto en el Congreso Internacional de la Lengua Española como en el Hay Festival. Pero en cierta forma mi padre se convierte en un pretexto, podríamos decirlo, para la celebración de valores que le fueron muy caros, que son precisamente la defensa de la cultura como instrumento de civilización, de la lengua española como gran vehículo de unidad para una vasta riqueza cultural que está representada por los pueblos hispanohablantes del mundo, más de 650 millones de personas, y eso abarca bueno, una vasta geografía, como todos sabemos, los más de 55 millones de personas.
y hablar de toda América Latina, de España. En fin, tenemos mucho que, digamos, reunir, combinar bajo paraguas de la lengua, ¿no? Y que Arequipa sea este crisol sí, de culturas vinculadas al es algo que en forma sintoniza mucho con lo que fue la visión de mi padre, ¿no? Tenía precisamente como uno de objetivos la difusión la cultura en el sentido más abarcador, más amplio, más integrador de la palabra. Así que yo creo que todo eso converge en octubre y luego con el Hey Festival también en noviembre en la ciudad de Arequipa. ¿No? Hay una vieja tradición arequipeña que es la de hablar un castellano muy puro. Mi padre siempre comentaba con humor que en el colegio algunos de sus compañeros se mofaban un poco de él porque tenía un acento muy marcadamente arequipeño que le venía de la familia que lo rodeó, la familia materna que lo rodeó en su crianza cuando era un niño. Y en realidad él les decía a ustedes lo que son unos envidiosos, porque lo que pasa es que los arequipeños hablamos el español más puro del mundo. Así que bueno, todo eso que es anecdótico, en cierta forma simboliza el maravilloso papel que va a jugar Arequipa en esos días. Y justamente en Arequipa, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española van a lanzar la edición de la poesía de César Vallejo. Es decir, se va a convertir en la tercera obra de un escritor peruano que salga en estas ediciones conmemorativas que son muy pulcras y que justamente su señor padre pues inició en el 2012 con la edición conmemorativa de La Ciudad y los perros que él supervisó personalmente, y en el 2023 Los Ríos Profundos de José María Argueda. En este sentido, ¿hay algún proyecto tal vez de llevar a esta colección alguna obra de su padre a futuro, tal vez conversación en la catedral? Pues sería bueno hacerlo. No me atrevo a comentar eso en público porque eso es motivo de unas decisiones que se tienen que tomar en privado, pero sí puedo adelantar algo que de cierta forma ya lo conocen, por lo menos un amplio sector de participantes en el Congreso, y es que con motivo de la realización del mismo va a publicarse un diccionario Vargas Llosa, un diccionario al que hemos contribuido muchísimas personas que estuvimos vinculadas a él, ya fuera por parentesco, por amistad, por razones profesionales, en fin. Ese va a ser un diccionario Vargas Llosa que se va a lanzar precisamente en el marco de este congreso. Así que no solamente estará presente él en espíritu, lo estará también a través de la palabra escrita de esa forma y quizá más adelante en la forma en que usted lo indica también. Entre el 2024 y este año, si no me equivoco, es que Alfaguara ha relanzado casi de todo el catálogo completo de su señor padre, ¿no? Sí, lo ha hecho por partes y también además ha reunido muchos de los artículos y ensayos, digamos, artículos periodísticos y ensayos académicos que estaban dispersos en publicaciones muy diversas en distintos lugares del mundo. Y con muy buen criterio, Alfaguara lo que ha hecho es compilar esos textos, agrupándolos con criterios, digamos, temáticos en algunos casos, con criterios de otra índole, pero siempre a partir de un esfuerzo muy cuidado para poner al alcance del público unos escritos que no necesariamente son de fácil acceso para todo el mundo. De manera que en estos volúmenes, que son, por cierto, muy gruesos, eh, y de estas amplias compilaciones, mucha gente ha podido y está pudiendo acceder a textos que se conocían menos, ¿no? Independientemente de que además el conjunto de la obra, efectivamente, sus novelas, sus obras de teatro, sus ensayos, han sido reeditados por Alfaguara en nuevas ediciones para darle a la obra una nueva vigencia y una permanencia en el tiempo
que creo que es lo más importante que le puede ocurrir a un escritor. Mucha gente nos ha preguntado desde su fallecimiento cuál es la mejor manera de rendirle un homenaje, aunque estamos ya muy abrumados, por supuesto, por la enorme cantidad de homenajes que ha recibido. En realidad siempre respondemos lo mismo, y es que la mejor manera de honrar a un escritor es leer su obra, y para leer su obra esa obra tiene que estar disponible para el gran público, y creo que Alfaguara ha hecho un trabajo muy eficaz, muy bien pensado y organizado precisamente para eso, para poner a disposición de un vasto público el conjunto de su obra literaria. Estaba leyendo El País de las Mil Caras, que justamente es uno de los volúmenes que recoge la obra periodística de su señor padre, ¿no? Y me sorprendía porque hay solo dos artículos relacionados a Arequipa. Y en el caso de, bueno, en El pez en el agua, narra el capítulo cuando su abuelo, Ernesto J. Vargas, deja a su abuela embarazada de 5 meses en Arequipa y no reaparece hasta 10 años después. Y en ficción tenemos esta colosal novela que es El paraíso en otra esquina y contrapunto entre las vidas de Flora Tristán y su nieto Paul Gauguin, donde Flora Tristán pues llega a conocer al famoso tío Pío y que es un hombre millonario, pero sin embargo pues cuando conoce a Arequipa se da cuenta que ahí los blancos se hacían pasar por nobles y soñaban por serios, ¿no? ¿A qué se debe que su padre escribió tan poco sobre Arequipa? Dejó proyectos al respecto, porque pues, la novelística de Mario Vargas Llosa está más relacionada a escenarios como Lima o Piura, ¿no? Por una sencillísima razón, porque solamente vivió en Arequipa el primer año de su vida. Al año la familia se mudó a Cochabamba, donde él vivió sus primeros 10 años. En realidad había vivido uno en Arequipa, estuvo 9 en Cochabamba, y luego trasladaron a su abuelo a Piura, de manera que digamos, infancia y luego su juventud transcurrieron en otros lugares y no en Arequipa. Sin embargo, como él explicó tantas veces, esa familia se llevó a Arequipa consigo, de manera que aunque solo pasó el primer año de su vida en Arequipa, Arequipa era una presencia muy importante en su vida, y lo fue durante toda su infancia y su juventud, y por eso tuvo esa relación tan estrecha y tan cercana con la ciudad, a la que volvió, por cierto, infinidad de veces, y a la que hizo, bueno, esa donación que para un escritor es muy importante, la de sus libros, la de su biblioteca. Usted mencionó 20.000 volúmenes, en realidad ya esa cifra fue superada largamente, y yo creo que cuando terminen de trasladarse los libros que quedan, probablemente estaremos bordeando los 40.000 libros, los 40.000 volúmenes, de manera que es una donación muy grande. La relación suya con Arequipa fue muy estrecha siempre, pero digamos para inspirarse en una ciudad, en paisajes, personajes, el habla de una ciudad, uno tiene que tener una experiencia muy directa con esa localidad, que mi padre no llegó a tener porque, como digo, al año de vida ya se trasladó su familia a otro lugar, ¿no? De manera que efectivamente en su obra literaria figura poco, y sin embargo en su vida significó mucho. Es una paradoja, efectivamente. Tomo las palabras que ha dicho con respecto a la donación de los libros y de acuerdo a lo que dejó establecido su super padre, a su muerte se iban a poder liberar y poder leer lo que su padre escribía justo al final de cada libro, sus apreciaciones sobre los distintos autores y las obras que iba leyendo. Esto ya tiene el visto bueno de la familia, los estudiosos ya van a poder revisar estos tomos que están esperando. Sí, solo que hay que hacer a este respecto una pequeña aclaración, porque he leído en algunos lugares la afirmación de que mi padre ponía estas notas y hacía estas anotaciones en todos los libros que leía. No es así, ni muchísimo menos.
Hay unos cuantos, efectivamente lo hacía de tanto en tanto, pero la mayoría de libros no tienen estas inscripciones suyas y estas anotaciones suyas al final. Algunos sí los tienen y ellos son accesibles. Algunos de ellos ya están, por supuesto, en la biblioteca regional Mario Vargas Llosa. Otros están todavía en los lugares donde estaba reunida su biblioteca, porque no todos han podido ser trasladados. Es una operación logística complicada y Arequipa se vio un poco desbordada en un momento dado por la cantidad de... Creo que no calcularon bien de cuántos libros hablábamos, de manera que ha sido un proceso gradual, pero bueno, continuará, por supuesto. Somos los más interesados en que así sea para que se cumpla la voluntad de mi padre. Y efectivamente, los estudiosos que quieran acceder a sus anotaciones para ver cómo reaccionó él en el momento de la lectura a ciertos textos podrán acceder sin ningún problema. Eh, Estamos hablando, gracias Álvaro por su tiempo, sobre el Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa y el gran papel que tuvo su padre como novelista. Muchas veces, pues, nubló el tema de su labor académica, ¿no? Tenemos parte de su gran legado, que son sus ensayos sobre Flaubert, Onetti, Víctor Hugo, García Márquez, ¿no? Pero recordemos también que su padre fue miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua desde 1975, ocupó también el asiento L de la Real Academia Española desde 1996 y desde el 2023 fue el primer escritor hispano en ocupar un sillón en la Academia Francesa. ¿Cuál era la mirada de su padre sobre la academia y qué importancia le daba a pertenecer a los más importantes estamentos de la lengua española y francesa? Pues es interesante. Él tenía algo así como una ambivalencia, porque por un lado efectivamente era una persona académica, fue profesor en muchas universidades, fue doctorado, era doctor en letras, tenía una vocación académica, escribió algunos ensayos de largo aliento, de condición o de índole académica y perteneció a 3 academias de la lengua, de manera que efectivamente había en él el académico, no el lingüista, pero sí el académico, ¿no? Que son 2 cosas no necesariamente iguales. Sin embargo, había también en él un novelista, un creador, alguien que por definición desafiaba las normas del lenguaje, alguien que se relacionaba con la lengua de una manera extremadamente libre, mucho más libre de lo que un académico de la lengua normalmente aceptaría. Y en él convivían estas 2 facetas, y yo creo que es una de las cosas que a él le fascinaban de pertenecer al mundo de las academias de la lengua, y era ser una especie de infiltrado en ellas para tratar de influir desde su participación en, en que las academias tuvieran una mirada abierta, porosa, flexible, cosa que yo creo que en cierta forma está ocurriendo. Es una de las cosas interesantes que uno comprueba, cómo las academias de la lengua han ido evolucionando con el tiempo. Hubo una época en que eran más bien rígidas, trataban de sentar unas reglas, de establecer unas normas que, por supuesto, la vida diaria desafiaba, porque el lenguaje de la gente, el lenguaje espontáneo, evolutivo, cambiante, y además constantemente influido por otras formas de hablar y de comunicarse, hacía que esas normas rígidas no resistieran el paso del tiempo. Sin embargo, las academias han ido evolucionando mucho, de tal manera que hoy día, aunque todavía, por supuesto, emiten normas lingüísticas, lo hacen con un espíritu que es más orientador que impositivo. Y además lo hacen de una manera que refleja este cambio de actitud. ¿A qué me refiero? Me refiero a que incorporan a menudo dichos, frases, palabras del habla común de la gente, y no solamente de un país, sino de muchos países. La Real Academia Española, por ejemplo, ha incorporado al diccionario de la Academia un sinfín de expresiones que son latinoamericanas y que son ni siquiera latinoamericanas, sino de ciertos países de América Latina, que no se conocían en España necesariamente
pero que la academia ha reconocido como válidas, como vigentes. Es decir, la academia esencialmente ha reconocido la realidad y la ha incorporado, y con ello yo creo que se ha enriquecido mucho a su diccionario, a sus normas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues mi padre tenía esas dos facetas, y yo creo que eso hacía de él un académico atípico. El 10º CIRLE de Arequipa va a tener 3 ejes: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, y culturas digitales e inteligencia artificial. ¿Con cuál temática considera usted que su padre estaría mucho más cercano? Yo creo que, a ver, en todos hubiera em, puesto mucho interés. Creo que en el último, un interés crítico, porque él fue siempre, digamos, a ver, también iba a decir crítico, iba a decir suspicaz con respecto a la tecnología en términos de la actitud pasiva que le parecía que podía inducir sobre todo a través de los medios audiovisuales, en los televidentes, en contraste con ese medio mucho más participativo de comunicación que es el de la lectura. Sin embargo, como tema no deja de ser un tema fascinante, ¿no? Es decir, la relación entre la inteligencia artificial y el idioma es un tema que, nos guste o no, va a ser clave en los años venideros. Y yo creo que desde ese punto de vista a mi padre le hubiera fascinado. El lenguaje claro, el lenguaje, digamos, accesible al gran público, es precisamente de lo que hablaba hace un momento. Para él el idioma no podía ser acartonado, no podía ser impositivo, tenía que ser flexible, cambiante, evolutivo, poroso. Y esa segunda temática creo que lo habría fascinado mucho, ¿no? Y creo que el novelista, no solo el novelista en general, tiene muchísimo que aportar. Por eso es muy bueno que participen en estos eventos, no solamente académicos, lingüistas, que tienen un rol fundamental que jugar, sino también creadores, novelistas, personas que utilizan el idioma de una manera que es muy libre, ¿no? Y con respecto a lo primero también, mi padre escribió mucho, reflexionó mucho sobre el tema de la relación, la comunicación, el diálogo entre culturas, también desde una perspectiva muy libre y muy flexible, ¿no? La idea que él tenía de la cultura era la de algo que trascendía el Estado, la nacionalidad, las fronteras, y que estaba en constante evolución a partir de la espontaneidad, es decir, de la creación espontánea de la gente que forma parte de la cultura, ¿no? Así que yo creo que los tres temas están muy bien elegidos, no se agotarán en las ponencias y en las mesas redondas que tendrán lugar, nunca se pueden agotar estos temas, pero con suerte sí se logrará en esos días despertar el interés, la curiosidad a todo nivel, de los grandes estudiosos, pero también de la gente del común, para que todos ellos prolonguen la discusión más allá del Congreso Internacional de la Lengua Española. Señor Álvaro Vargas Llosa, muchas gracias por su tiempo, gracias por los aportes que nos ha dado sobre su padre, ahora último también relacionado con el tema académico, ya que estamos en el marco del 10º CIRLE. También lo que viene como el relanzamiento de la Casa Museo de Mario Vargas Llosa, el lanzamiento del diccionario inspirado en su padre. Eh, Muchas gracias nuevamente por todo el tiempo que nos ha dado, las facilidades. Esperamos vernos en Arequipa. Muy bien, muchísimas gracias y por supuesto hago votos, como todo el mundo, por el gran éxito de este acontecimiento, que como lo dije hace un momento, es en cierta forma también una fiesta de la lengua española, y qué mejor que Arequipa para que sea su sede. Perfecto. Gracias, amigos. Este fue Rumbo al Chile. Soy José Vadillo Vila y hasta la próxima edición de este programa.